Bien, el presidente de Estados Unidos comprometió su apoyo a Juan Guaidó, respaldo que podría complicar las negociaciones con el sector chavista, y Nicolás Maduro, quien señaló estar abierto a negociar posibles acuerdos. Vamos a hablar de los posibles escenarios en medio de este clima de tensión junto a Cristóbal García Huidobro, historiador y académico de la Universidad Católica. Cristóbal, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Estamos, pendientes de Venezuela, de entender lo que está pasando, los escenarios, por supuesto, también en Venezuela, pero preguntar en primer lugar, ¿qué es lo distinto en esta oportunidad frente a otras crisis que ha vivido Venezuela? ¿Qué hace diferente este escenario que se está viviendo ahora con dos presidentes, con Juan Guaidó encabezando a la oposición? Bueno, tú misma lo dijiste, esta es la primera vez, digámoslo, desde, no sé, la época del Caracazo, etcétera, donde teníamos primero movilizaciones tan fuertes como las que hemos visto y que se han sucedido a lo largo de las últimas semanas. En segundo lugar, también hay un quiebre institucional que es claro, ¿ya? Que ya venía alarmándose desde hacía bastante tiempo, pero ahora tenemos a una persona que, más allá de las circunstancias, digámoslo, espurias a las cuales fue electo, era considerado el presidente de Venezuela, y ahora tenemos a otra persona que era el presidente de la Asamblea Nacional y que ha asumido el cargo de presidente encargado o de presidente interino de la República de Venezuela. Entonces, en ese sentido ahora tenemos dos gobiernos, pero un gobierno es menos funcional que el otro, porque el gobierno de Juan Guaidó, por mucho que tenga reconocimiento internacional, no tiene control ni de las Fuerzas Armadas, que son clave en estos momentos, ni de la burocracia en general en Venezuela. Pero al mismo tiempo también representa la voz de la resistencia frente al gobierno de Nicolás Maduro, que se convirtió abiertamente en una tiranía. ¿Está ahora más unida la oposición que en otros episodios anteriores? Porque muchas veces se ha apuntado a la oposición dividida como una clave que ha continuado en parte al chavismo, ha hecho que continúe el chavismo, ha generado en parte que este régimen haya durado tantos años. Mira, a ver, lo que pasa es que, una cosa es el régimen de Chávez propiamente tal, cuando Chávez estaba vivo, y lo otro es lo que ha venido el madurismo, llamémoslo así. Chávez tenía la astucia y la sagacidad para mantenerse en el poder y tenía más muñeca, digámoslo, de lo que Maduro tiene. Además, tomemos en consideración, nosotros pensamos en Chávez como una especie de aparecido político, y en realidad ya venía desde hacía bastante tiempo, ya desde la década de los 80 involucrado en política en forma con bastante subterfugio, porque las Fuerzas Armadas venezolanas eran esencialmente no deliberantes. Maduro es una persona que no tenía mucho roce político, llegó a convertirse en canciller, luego en vicepresidente, pero eso fueron más que nada circunstancias excepcionales, digamos, lo que no tenían que ver fundamentalmente con su formación. Ahora, yendo a lo que tú me preguntabas, el tema aquí tiene que ver con la incapacidad que ha tenido la Mesa de Unidad Democrática, en general los partidos de oposición, de presentarle cara al régimen de Maduro. A lo que está optando hoy día la oposición es a sacar a la gente a las calles, es decir, la resistencia a nivel popular, ¿ya? Que es complicadísima, tomando en consideración que a la gente que protesta en las calles le responden con balas, y con prisión y desapariciones forzosas, etcétera, como hemos visto que ha ocurrido. Piensa tú, dos periodistas de Televisión Nacional que no estaban haciendo absolutamente nada, fueron tomados prisioneros en la calle en Venezuela y deportados, digámoslo, y no solo ellos, sino que también una serie de otros periodistas venezolanos y extranjeros. En el caso de los chilenos, hacemos batahola fundamentalmente por lo que vemos acá. Entonces, ante esto, la oposición no ha tenido una voz única, y los motivos por los cuales esto ha ocurrido son varios, desde que algunos están en los bolsillos del chavismo, digámoslo, comprados como políticos, otros que, tienen genuinamente temor y miedo porque hasta el momento, y nuevamente esto es un tema clave, las Fuerzas Armadas se han cuadrado con Maduro en estos momentos. Y en tercer lugar, quizá hay un tema de, digámoslo, de reyertas políticas, y además, si tú miras la composición de la oposición, te das cuenta que es bastante variopinta, desde la socialdemocracia hasta la derecha. Entonces, y entre medio, digámoslo, hay antiguos peleas, digámoslo, que impiden una verdadera unidad dentro de la oposición. Pero pareciera que hoy día están un poco más organizados, hay también una coordinación en el exterior, están recibiendo el apoyo de Estados Unidos, del Grupo de Lima. Eso no es gratuito, eso también responde a una organización de líderes venezolanos. Yo creo que tiene que ver también con la gallardía que tuvo Guaidó de autoproclamarse presidente y establecer ya ahí un límite, ¿me entiendes? O un
límite de principios, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido, claro, yo te diría que aquí se ha dado un paso más hacia adelante. Yo no estoy tan seguro que la oposición se encuentre monolíticamente unida. Quizá con un poco más de sentido propósito puede ser, pero por el momento el asunto está muy en verde y lamentablemente la oposición no ha tenido una voz única en este caso. No tanto porque no hayan hecho vocerías, ¿me entiendes? Sino porque el apoyo ha sido dubitativo en algunos casos. Y aquí hay que ver también el carisma de Guaidó. Guaidó ha logrado de alguna manera capturar a los medios internacionales, mantener una situación que para todos los efectos, cuando yo vi, por ejemplo, que ocurrió esto, yo pensaba que esto era insostenible en el tiempo y que rápidamente Maduro iba a tomar cartas en el asunto sin mayor problema. Y efectivamente Maduro se nota que tiene miedo, y el resto del chavismo también, porque no saben qué hacer frente a esta gran ola que se ha levantado en Venezuela. Incluso los aliados más cercanos, que son poderosos, ¿no? Los que son importantes en el concierto internacional, como son Rusia y China, le han recomendado, digámoslo, prudencia al régimen, y de hecho el mismo Vladimir Putin hoy día ha salido en los medios diciendo que él está abierto a prestarse como mediador en la situación. O sea, no hay un respaldo completo ahí de Tampoco. Rusia, sino que ya buscando un diálogo. Bueno, y está lo que ha ocurrido con la Unión Europea. Sí. La Unión Europea siempre ha sido muy cautelosa, digamos, y que hayan países de la Unión Europea que hayan reconocido al régimen de Guaidó no significa que sea la unión completa. Y hoy día, o mañana creo, hay una votación en el Europarlamento. Sí, hoy día. De hecho, justamente estaba revisando las noticias del país y apoyaron el gobierno de Guaidó, o a Juan Bueno, Guaidó como eso va a llevar a la presidente. Comisión Europea rápidamente a tomar una decisión respecto al apoyo y al reconocimiento del régimen del gobierno de Guaidó frente a Maduro. Claro, acá dice, el Parlamento Europeo se convirtió este jueves en la primera institución europea en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, aumentando la presión sobre los países del bloque que insta a imitarlos. La Eurocámara reconoce a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con la Constitución venezolana. Noticias que están pasando, ¿no? Venezuela está actualizándose a cada minuto. Pero Cristóbal, mirando un poco al pasado, ¿cuándo comienza a colapsar el régimen chavista o de Maduro, o este régimen que tiene la sombra de Chávez todavía? A ver, de Chávez queda bastante poco, Sí. más allá de las reminiscencias que usualmente Maduro hace sobre el comandante, el expresidente Chávez. A ver, esto partió, yo te diría, a partir del año 2017. ¿Ya? Las presiones inflacionarias empezaron a generar una carestía bastante grande. Hoy día, de hecho creo que ayer salió la última cifra de IPC acumulado en Venezuela, que es de 1.300.000%. ¿Ya? Solamente para tener una idea, lo máximo de inflación que ha logrado tener Chile en algún momento fue en el año 73, que llegó al 1.000%. Imagínate, 1.300.000. Cuando uno mira la estructura de precios de Venezuela comparada con la de Chile, uno dice, bueno, no es tan caro, de hecho, la conversión al peso chileno, pero para los venezolanos el comer, el vivir se está haciendo una imposibilidad espantosa. Entonces, cuando empezaron las carestías, cuando empezó la escasez, y no solamente alimentaria, Venezuela tiene una crisis sanitaria espantosa. Estamos hablando de personas que no tienen acceso a vacunación, a nutrición, y donde en promedio la gente se ríe, de hecho en Venezuela lo toma con humor, como son los venezolanos, gente muy resignada y algunas veces muy alegre, dicen que es la dieta Maduro. En promedio la gente ha perdido entre 15 y 20 kilos. ¿Ya? Esto uno lo mira en forma frívola, pero eso es un problema enorme para una persona, un niño, por ejemplo, que necesita nutrición y que los primeros años de su vida son fundamentales. El tema de las vacunaciones. Muchas de las personas que han generado brotes, por ejemplo, acá en Chile, de sarampión, que era una enfermedad que estaba prácticamente erradicada, son personas que venían de Venezuela, donde no había acceso a inmunización. Hay muchas personas, yo conozco casos, por ejemplo, de matrimonios que se han venido desde Venezuela a tener a sus hijos acá en Chile, fundamentalmente porque no hay vacunas, no hay seguridad para la vida de estos niños. La tasa de mortalidad infantil se disparó, en fin. Entonces, si tú te fijas, esto es una crisis generalizada. Y ya a partir del 2017, esto indudablemente partió antes, pero el 2017 nosotros empezamos a ver las primeras fisuras, y el 2018 fue un año decisivo cuando vimos las grandes manifestaciones que se dieron en distintas partes y cómo reaccionó el gobierno, es decir, con violencia, detenciones y asesinatos.
¿Cuándo comienza a colapsar la democracia en Venezuela? Porque el 2017 es hace poco, ¿no? Sí. Pero ¿cuándo la democracia se comienza a deteriorar? Es difícil pensar que en Venezuela haya existido una democracia perfecta o, bueno, ningún país latinoamericano la tiene, ni siquiera nosotros, ¿ya? Al menos si lo comparamos con los estándares europeos, en fin. Pero yo te diría que había una corrupción rampante en Venezuela ya en la década de los 70 y los 80. La riqueza del petróleo hizo a Venezuela uno de los países más ricos de América del Sur y de América Latina en general. Y lamentablemente el dinero tiende a traer la corrupción, ¿ya? El gobierno de Carlos Andrés Pérez, por ejemplo, fue un ejemplo de corrupción y de descalabro institucional. No olvidemos el Caracazo también que se dio y el intento de golpe de Estado del mismo Hugo Chávez contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Entonces, el chavismo, y eso es lo más notable de todo, es una respuesta precisamente al hastío que existía en la sociedad venezolana frente a una corrupción donde había una enorme cantidad de riqueza que alcanzaba para muy pocos y se agolpaba o se aglutinaba en pocas manos. Donde PDVSA, por ejemplo, que era una de las compañías más prolíficas en cuanto a ganancias en Venezuela y a nivel internacional, empezó a ser minada por una serie de casos de corrupción. Entonces, la democracia venezolana venía enferma desde hacía mucho tiempo y a la larga lo que ocurrió fue que Chávez se convirtió en el síntoma más claro, ¿ya? de esta enfermedad. El tema es que posteriormente, ya desde la década de los 90 en adelante, con la elección de Rafael Caldera, que era una persona ya de mucha edad, que había sido presidente de Venezuela en la década de los 60, Rafael Caldera ya era un hombre muy viejo, impotente, digámoslo, en cuanto a lo que se necesitaba para tratar de recuperar la dignidad venezolana y la dignidad del gobierno venezolano. Y Chávez lo que hizo fue decirle a la población de Venezuela, mire, yo lo entiendo a usted. Yo sé que usted está enojado, yo también estoy enojado, ¿ya? Es la lógica del populismo, en definitiva. Y de ahí en adelante tú te puedes dar cuenta que Chávez llega al poder, al principio en una entrevista muy notable, uno lo puede ver en internet, dice, yo no voy a crear un régimen socialista, yo quiero devolverle la dignidad al pueblo, yo soy un nacionalista, etcétera, que curiosamente el mismo discurso de Fidel Castro en el año 59 en las Naciones Unidas, ¿ya? Que ellos tenían una revolución nacionalista, en fin. Entonces, y tú ves cómo se va creando, digámoslo, un régimen que va cerrando el cerco sobre lo poco y nada que iba quedando de democracia liberal en Venezuela, que al principio tiene índices de eliminación de pobreza muy grandes, muy notables, etcétera, pero que sigue la misma receta cubana, ¿ya? Y esto explica también por qué las Fuerzas Armadas no han tomado una posición deliberante en estos momentos, porque, bueno, como ocurrió en Cuba, ocurre en Venezuela, se le ha entregado el control de la economía a los militares. PDVSA, el Ministerio de Defensa también controla a través de Padrino, digámoslo, el ministro, una serie de espacios dentro de la economía venezolana. Entonces tendría mucho que perder la Fuerza Armada. Entonces, si tú te fijas, esto ha sido un deterioro paulatino en los últimos 40 años de la democracia venezolana y hoy día nos tiene enfrentados a esto. Es larga la historia entonces del deterioro de la democracia. Justamente los militares, que los mencionaste. La oposición está llamando a los militares a una intervención. En América Latina tenemos historia de regímenes militares no muy afortunados democráticamente hablando. Mirando la historia, ¿es correcto llamar a los militares o no? ¿Están los militares apoyando a Nicolás Maduro? ¿Habrá algún oído ahí? ¿Alguien que escuche este llamado? Yo creo... ¿Es el camino correcto? O sea, en tu opinión, hay varias preguntas. Y mira, sí. A ver, voy a ir de atrás hacia adelante. ¿Ya? Respecto a quién apoya dentro de las Fuerzas Armadas. A ver, indudablemente el generalato, los altos mandos de las Fuerzas Armadas en Venezuela apoyan al régimen. Porque, como te decía antes, tienen mucho que perder precisamente con una mudanza. El gobierno de Guaidó ha hecho claras intenciones de establecer una amnistía, incluso para el mismo Maduro, si se hace la mudanza de gobierno. El problema es que las amnistías como leyes pueden ser rápidamente revertidas y por lo tanto no les entrega seguridades a nadie en estos momentos en sus cómodas posiciones, digámoslo, de gente que ha profitado con ¿cómo se llama? Con el narcotráfico, con la venta de commodities de petróleo, en fin, y con el manejo en definitiva de la economía venezolana. En segundo lugar, ¿es sabio pedirle a los militares que intervengan? Esta es una cosa en la cual tú sabes cómo empieza pero no sabes cómo va a terminar, ¿ya? ¿En qué sentido?
Lo que está pensando la oposición venezolana y lo que está pensando Guaidó es fundamentalmente que los militares saquen del poder a Maduro y le entreguen el poder rápidamente a un régimen civil, que era lo que pensaba, por ejemplo, la Democracia Cristiana de Eduardo Frei Montalva con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 73 acá en Chile. Las Fuerzas Armadas venezolanas tendrán la intención de dejar el mando y dárselo a un civil. Eso es una buena pregunta. En segundo lugar, ¿quiénes podrían apoyar a Guaidó? Indudablemente son los mandos medios y los mandos pequeños, digámoslo, así como de soldado, digamos, la soldada, y quizá teniente a capitán dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. Pero nuevamente hay que darles un motivo bastante fuerte a las Fuerzas Armadas venezolanas para intervenir, porque en estos momentos están políticamente cooptadas por el régimen de Maduro. Entonces, en este sentido, tú puedes ver que es muy difícil que, dadas las circunstancias actuales, las Fuerzas Armadas intervengan. Pero no es un escenario que no sea plausible. ¿En qué sentido? Si tú te das cuenta, las Fuerzas Armadas venezolanas, más o menos, estaba leyendo algunos datos, entre el 3 al 7% de las Fuerzas Armadas venezolanas tienen una vida bastante holgada, digámoslo, porque reciben los estipendios del madurismo. El alto mando. El alto mando y que tienen cierto control sobre las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué pasa con el otro 93%? ¿Por qué no se levantan si son mayoría? Y ahí entra a trabajar el SEBIN, el Servicio de Inteligencia y Seguridad Bolivariana, digamos. Entonces, el problema es que las Fuerzas Armadas están estrechamente vigiladas por los aparatos de inteligencia y represión del régimen. Por lo tanto, también es muy difícil para estas personas llegar y dar un paso al frente y decir, yo voy a defender la Constitución venezolana, voy a defender al pueblo venezolano, pero cuando mi familia está siendo amenazada por los servicios de inteligencia. Entonces, ante esas circunstancias, es entendible el temor que podrían tener alguna parte importante de las Fuerzas Armadas. También puede ser que hayan algunos que están legítimamente convencidos que el régimen venezolano actual, el régimen de Maduro, es el régimen correcto para Venezuela. En este caso, y aquí obrando en forma maquiavélica, lo que se necesitaría sería un quiebre en las Fuerzas Armadas, pero con un apoyo mayoritario al gobierno de Juan Guaidó, porque de lo contrario nos enfrentamos a dos escenarios. Uno, una guerra civil, que es difícil que ocurra, creo yo, en Venezuela, pero no es imposible. ¿Por qué difícil? Porque las guerras civiles implican un nivel de politización más grande y de quiebre más grande que el que existe actualmente en Venezuela. Nosotros podemos pensar, ¿pero qué más queremos? Los mismos venezolanos que se encuentran viviendo fuera, exiliados, digamos, dicen, ¿qué más se quiere? Bueno, todavía falta, ¿ya? Un poco de temperatura, y esa temperatura la da la movilización que se pueda dar en las calles venezolanas, y también que otras instituciones al interior del mismo gobierno vayan quebrando su apoyo hacia el régimen actual. Entonces, por eso falta crisis institucional. Todavía la institucionalidad madurista es relativamente fuerte, ¿ya? Y en segundo lugar, el otro escenario que se puede dar es que el apoyo que las Fuerzas Armadas puedan dar a la oposición y al gobierno de Juan Guaidó no sea el suficiente, y por lo tanto puedan ser rápidamente reprimidas, purgadas las Fuerzas Armadas, y por lo tanto esto lo único que va a hacer es darle aún más poder y control a Nicolás Maduro sobre el régimen que él dirige hoy día en Venezuela. Cristóbal, lo último y muy brevemente, ¿cuál es el escenario posible en Venezuela? Porque se ha pedido que se convoquen nuevas elecciones, pero es difícil que Maduro acepte estas nuevas elecciones, porque aceptaría que las elecciones de mayo fueron fraudulentas o no fueron legítimas. Hoy día Maduro salió en la prensa diciendo que él estaba abierto a elecciones legislativas, Sí. Lo cual es insostenible. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que está tratando de hacer es ¿cómo se llama?, deshacerse de la mayoría opositora en la Asamblea Nacional, ¿ya? Por lo tanto, claro, no se da este escenario que tú dices que las elecciones fueron fraudulentas. No, él no está diciendo, no, llamemos a un nuevo acuerdo dentro del Poder Legislativo. Pero él mismo tiene a la Asamblea Nacional Constituyente, que es una pantomima que mandó a crear, digámoslo, el mismo Maduro en unas elecciones total y completamente fraudulentas, con la intención de modificar la Constitución y permitirle a él perpetuarse en el poder con elecciones indefinidas, ¿me entiendes? Entonces, elecciones indefinidas. Entonces, en estos momentos la situación no tiene visos de poder resolverse por una vía democrática, como algunos políticos acá en Chile y en otras partes han dicho, bueno, tratemos de sentarnos a conversar, etcétera. En estos momentos, cada vez más, la vía violenta se está volviendo la opción más clara. Pero esa vía no va a lograrse a menos que
parte importante de las Fuerzas Armadas decían apoyar al gobierno de Juan Guaidó. ¿Y por qué te lo digo? Porque la gente en general no se va a prestar como carne de cañón para ser masacrada por las fuerzas de seguridad y por el mismo ejército venezolano, ¿ya? Entonces también esa situación es bastante compleja. Yo creo que los días y las semanas que quedan, digámoslo, van a ser decisivas en cuanto a las posibilidades que tiene Juan Guaidó de afianzarse como presidente de Venezuela y lograr en definitiva que la tiranía de Nicolás Maduro caiga y ojalá Venezuela pueda respirar libertad de una vez por todas. Cristóbal García Huidobro, profesor académico de la Universidad Católica, historiador. Bueno, gracias por este análisis, esta mirada a la situación de Venezuela, que está en pleno desarrollo. Está todo por verse. Está todo por verse todavía en Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.